Nosotros no tenemos nada interesante para decir, excepto lo que el Señor en su palabra tiene para decirnos, y vamos a tratar de ir a ella para que sea el Espíritu Santo que nos hable y no simplemente ideas al viento, sino que vamos a aprender lo que Dios tiene para decirnos. Y seguramente en esta noche han venido cada uno de ustedes con diferentes inquietudes, diferentes necesidades, diferentes circunstancias. La oración, el ruego es que el Espíritu Santo utilice su palabra para que sea de bendición a cada vida, de acuerdo a como lo necesite. Así que estamos para servir en eso. Ahora, gracias por la invitación, estoy muy feliz que me acompaña mi esposa, y bueno, teníamos a nuestra nieta, y la nieta no viene sola, estaba nuestro hijo también y nuestra nuera en casa. Nuestro hijo andaba persiguiendo una rata que se nos ha metido por ahí, y le hicimos esperar un poquito al hermano para que lo buscar, pero la verdad es una bendición poder venir juntos y compartir este tiempo con ustedes, y espero que el Señor nos permita muchas oportunidades más. Vamos a orar nuevamente al Señor y vamos a pedir a Él que sea el que nos guíe, nos enseñe y nos dé sabiduría. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Gracias, Señor, por tu gracia inmerecida a nuestro favor. Gracias, Señor, porque podemos tener libertad para abrir tu palabra. Gracias, Señor, también porque tenemos la libertad para adorar tu nombre. Y gracias, Señor, porque podemos tener libertad para abrir tu casa, para congregarnos. Amén. Y gracias, Señor, porque podemos tener también un deseo en nuestro corazón de escuchar aquello que tú tienes para decir. Amén. Bendícenos en esta noche, bendice a cada uno de los que estamos aquí y también a aquellos que no han podido venir. Que tu Espíritu Santo esté obrando sus vidas de acuerdo a sus necesidades. Gracias por todo, nos ponemos en tus manos. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. La semana que viene voy a estar yendo a predicar, enseñar a la iglesia de donde yo salí. Es una iglesia donde conocí la palabra del Señor y donde conocí del Señor hace ya muchos años atrás. Empecé a congregarme en esa iglesia y me bauticé en el año 1975. Muchos de los que están acá ni proyecto eran para esa época, y yo ya estaba allí en una iglesia siendo un jovencito. Y bueno, va a ser una linda oportunidad de estar en ese lugar, especialmente porque creo que Dios está orando en esa iglesia también después de diferentes etapas que han vivido, que han pasado. Lo que sí, pues que venía a cuento este tema de que voy a estar el año que viene allí, el domingo que viene allí, simplemente para recordarles o para mencionarles que hace 41 años que estoy en el camino del Señor. Es una vida para muchos es una vida. Y en estos 41 años yo he visto muchas cosas, como cualquier hermano que ya tiene un tiempo en la fe y en el Evangelio puede haber pensado de que iba a haber cosas que no iba a ver, y después las ha encontrado dentro de la iglesia y pensaba muchas cosas, y hemos visto de todo. Y algunas de las cosas que vi y observé dentro de este tiempo es que existieron a lo largo de la historia algunos hermanos que han sido extremadamente legalistas. Tan legalistas han sido que en un sentido casi espantaron el obrar de Dios de las iglesias y limitaron el obrar de Dios a una serie de reglas frías, estrictas y cosas ahí, y de repente lo que limitaron es justamente la libertad en el espíritu. Y esas personas pulularon por las iglesias por muchos años, y en muchas ocasiones los hermanos tenían temor de lo que hacían y lo que no hacían, mirando para el costado, mirando para adelante, mirando para atrás, a ver qué opinan y qué sé yo cuánto, si me he visto así, si me he visto así, y si voy para acá, si hago aquello. Mucho legalismo en muchas iglesias, y en algunos casos ese legalismo casi llevó que algunas iglesias se transformaron en sectas. Pero cuando parecía que el legalismo era malo, apareció el otro extremo, que es el liberalismo. Y empezamos a ver iglesias donde se permitía cualquier cosa, donde absolutamente todo estaba bien. Entonces de repente encontramos que hoy en día hay iglesias donde ya el problema no es el legalismo, sino ya el liberalismo y la inmoralidad. Porque aún se permite la inmoralidad entre hermanos, como si fuera una cosa común y corriente. Y en Estados Unidos se escucha de pastores que se separan y se vuelven a casar, muchas veces con sus secretarias. Y esto es bien raro, ¿no? Que uno piense que pasa así, pero más raro es que se paren en la congregación y le anuncian a la congregación que se van a separar de su esposa
y la congregación reciba esa noticia con un aplauso. Eso me hace pensar que por ahí la esposa no era muy simpática y no la quería. Entonces todos preferían que el pastor se separe. Imagínense qué locura. Y no estoy hablando de una cosa rara, no estoy hablando de algo que es una historia, estoy hablando de una verdad pasada en este tiempo. Y si le diera nombre le llamaría la atención. Entonces de repente uno ha encontrado muchísimas cosas, diferentes extremos. Y uno va a la palabra y se pregunta, ¿cómo es la fe cristiana? La fe cristiana es algo que tiene que ver y que está emparentada con ser algo rígido, donde decimos, bueno, mira, has creído, te metes dentro de esta cajita, de acá no te moves. O la fe cristiana es algo que admite todo y todo está bien. Entonces yo creo que hemos llegado a malinterpretar el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es una gran bendición para nuestra vida, si es malinterpretada es un peligro. Y cuando la gracia de Dios produce una fe en la vida de las personas, no tiene la idea de Dios de producir una fe estática que está guardada en un cajoncito para no ser tocada hasta el día que me muera. Entonces, creí en el Señor y listo. Lo único que hago es cumplir 2 o 3 reglas y chao, no me pida más nada, para no tener problemas. Entonces, mucha gente opta por sentarse en un banco y pasar el resto de su vida recordando aquel día que creyó en Cristo, recordando aquel primer amor, pero después esperando simplemente la muerte para un día estar en la gloria con el Señor, y entre medio no pasa nada porque simplemente me tengo que quedar en una cajita cuadrada. Y otros malinterpretan la gracia de Dios diciendo, bueno, ya que soy salvo puedo hacer lo que quiero. Y la realidad es que la fe tiene que ver con el pasado, que el momento en que conocieron del Señor, y tiene que ver con el futuro y la esperanza de un día estar en los cielos con Él. Pero mientras tanto su vida es una vida de permisividad y liberalismo. Bueno, ¿la fe es algo dinámico o es algo estático? ¿La fe qué características tiene? La fe genuina, la fe de Dios, la fe en Cristo. ¿Qué tipo de creyentes Dios espera que seamos? Vamos a leer 3 pasajes, después vamos a dar 2 o 3 definiciones y después nos vamos a enfocar en un texto de la Biblia en el libro de 2 Pedro, pero primero leamos 3 pasajes. Efesios capítulo 2, 8 al 10, un pasaje bien conocido, que habla de la gracia de Dios, donde dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es bien claro el texto, no somos salvos por obras, somos salvos para obras. ¿Ok? Entonces nunca está en la mente de Dios una fe guardada en un cajón, sino una fe viva y transformadora. Segundo texto, Mateo capítulo 21, versículo 21, dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Está hablando de esa fe que es genuina, que puede producir grandes obras para Dios. Nunca estuvo en la mente de Dios una fe guardada en un cajón, o una fe confundida en un montón de liberalismo y cosas, ideas raras, sino que la fe es algo vivo que puede producir cosas concretas. Santiago capítulo 2, versículo 18 al 22, es un texto también bien conocido que está emparentado con Efesios capítulo 2 también. Santiago 2, 18 al 22 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Asociado a esto a lo que decía el pastor hace un momentito, ¿no? Uno por meterse dentro de un garaje no se transforma en auto. Y uno por tener cierta percepción acerca de las cosas espirituales no se transforma tampoco en un cristiano. Y porque uno puede aprender cierta cantidad de versículos de la Biblia, eso no lo hace un cristiano, ni siquiera porque uno tenga la capacidad de pararse delante de la gente y predicar el Evangelio, eso tampoco a uno lo hace cristiano. Los demonios creen, los demonios saben,
intelectualmente muchísimas verdades acerca de Dios y tiembla, por supuesto. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y la gran verdad es que nosotros tenemos que entender que toda la palabra de Dios nos va a enseñar que la fe nunca es para quedarse quieta. Cuando la fe llega a la vida de la persona como un regalo de Dios, porque la fe es un don de Dios, esa fe produce un montón de cosas que hace que la vida se transforme en una vida genuina, real, conforme a los parámetros de Dios. Y empezamos a hacer la ley de Dios carne en nuestra vida, no porque seamos legalistas, sino porque es algo natural, como una expresión viva de la fe. Y la fe se empieza a manifestar de manera real, dinámico, concreto. ¿Cuál es la diferencia entre algo dinámico y algo estático? Bueno, básicamente que lo dinámico es lo que se mueve y lo estático es lo que se queda quieto. Y si tu fe no ha avanzado por el motivo que sea en los últimos años ni un milímetro, tienes que preguntarte si realmente es fe genuina y es fe salvadora. Hablábamos hace un tiempo atrás en este lugar sobre el camino de la cruz, ¿no? Y hablábamos sobre ese tema de que realmente nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo y lo que el Señor utilizó es un ejemplo muy cruento para aquella gente, porque la cruz era algo de lo cual no querían ni siquiera imaginarse, ellos ni querían pensar. Es como si dijéramos hoy en día, voy a colocar mi cuello en el cuchillo de un asesino de estos del ISIS. Ninguno haría voluntariamente eso, pero el Señor dice, si uno no toma su cruz y viene en pos de mí, no es mi discípulo. Ahora, ¿Dios me está llamando a morir por la fe? No, Dios me está llamando a vivir por la fe. Amén. Y esto es algo que mucha gente no entiende. Tomar el camino de la cruz es estar dispuesto a caminar con Cristo aún hasta la muerte. Pero uno dice, pero ¿cómo? ¿La salvación no es por gracia? Sí, la salvación es por gracia, pero la fe que el Señor nos ha dado por gracia es para obras. Amén. Y la fe se manifiesta a través de las obras. Y la fe se justifica a través de las obras, porque si no, realmente nosotros no podemos mostrarle a nadie ninguna credencial de que somos hijos de Dios. Vieron que es muy común en algunos lugares de negocio entregarse la tarjetita, ¿no? Los abogados entregan tarjetas, los empresarios entregan tarjetas, y ahí entregan su tarjeta donde colocan su nombre, su apellido, su correo electrónico. Yo conocí un personaje de la televisión porque tenía un primo que trabajaba en Canal 7 y él era un personaje, ustedes no sé si se acuerdan de este señor Portal, tenía programas cómicos. Y él tenía tarjeta, toda la semana cambiaba la tarjeta. Por ejemplo, ponía, creo que era Raúl el nombre de él. Raúl Portal, y abajo, profesión tonto. O otras cosas, barbaridades, ¿no? Pero cada semana habría una tarjeta distinta. Bueno, él se tomaba risa al tema de entregar su tarjeta, ¿sí? Y él se tomaba risa a sí mismo, diciendo, soy esto, soy aquello, soy lo otro. Era un tipo que cuando uno lo veía en la televisión parecía loco y en realidad era loco. Absolutamente. Ahora, ¿cuál es nuestra tarjeta de presentación? ¿Cuál es nuestra credencial? ¿Cuál es aquello que nosotros estamos mostrando al mundo para decir, esto soy yo? Porque en muchas ocasiones la gente no nos cree que somos cristianos. Cuando conocí a Cristo hace 41 años atrás, o cuando fui conocido por Cristo, y esto es toda una historia, a veces usamos palabras, pero realmente es Él que me buscó a mí, yo no busqué a Él. Amén. Pero la gran verdad es que aquel tiempo de tener a Cristo en mi vida, una de las cosas que descubrí primero era que los cristianos tenían un testimonio en esa ciudad donde yo vivía que era muy elevado. La gente tenía expectativas altas de los cristianos. Amén. ¿Entienden esto? La gente cuando hablaba de cristiano estaba hablando de una persona que era respetable. Cierto. Hace poco tiempo atrás mataron, un asesinato terrible, al hijo del que fue mi pastor. Aparentemente este hombre, un hombre de unos 50 años, denunció a unas personas que estaban comerciando droga ahí en el barrio, y parece que fue un tipo ajuste de cuenta, fue una cosa tristísima, ¿no? muy terrible, porque él era un buen cristiano, un buen amigo. Ahora,
es interesante leer la nota del periódico de esa ciudad donde hablan de su papá. Y el papá, que era mi pastor en aquel tiempo, era un hombre que la sociedad lo reconocía como un hombre íntegro. Y aún hasta el día de hoy lo siguen reconociendo. El tío de ese hombre, una plaza, que él fue también otro de los pastores de iglesia, una plaza de la ciudad lleva su nombre, porque era una persona reconocida también como una persona de bien en la comunidad y de un testimonio altísimo. Los cristianos tenían una vara muy alta. Con el paso del tiempo la gente nos observa a nosotros como cristianos y ya no está tan convencida porque nuestras credenciales no son tan convincentes. Nuestras tarjetas de presentación se han puesto viejas, arrugadas, se han manchado y la gente ya no puede discernir qué es un cristiano, qué no lo es, qué es un verdadero pastor de lo que es un chanta. No lo llegan a definir. Y es culpa de lo que hemos vivido en este tiempo, porque no se ha entendido bien qué es la fe ni qué es la vida cristiana. La fe básicamente es convicción que viene del Espíritu Santo, es la fe que viene de Dios, nacida por la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos en base a esto es si esta fe es dinámica o estática, la salvación es por fe o por obras, o la salvación es una combinación de fe más obras. Bueno, ahí hay un pasaje en Primera Crónica, capítulo 19-13, donde Joab le está diciendo a su hermano Abisai lo siguiente: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Esto es bien interesante. Ellos en el Antiguo Testamento entendían este concepto. Yo tengo que poner todo de mi parte, pero el que va a hacer según le parece bien es Dios. Amén. Es la combinación de las obras y de la fe. Es la combinación del obrar de Dios y de mi responsabilidad humana en cumplir los planes de Dios para ser su instrumento. Salmo capítulo 147, versículos 10 y 11 dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Ahora, dice realmente este texto que Dios está más allá de la fuerza del caballo y está más allá de la agilidad del hombre. Joab le decía a Abisai: esforzate. Dios va a hacer según lo que parece. Pero después el salmista dice, la realidad es que Dios ni siquiera necesita la fuerza del caballo, la del hombre. Y Dios está esperando a aquellos que le temen y que están esperando en su misericordia. Entonces yo tengo que poner todo de mi parte, sabiendo que aún lo mejor que yo pudiera poner es nada delante de la gracia y la misericordia de Dios. Porque Dios va a hacer el resto, aquello que yo no puedo hacer. Amén. Ahora este tema de fe u obra, fe más obras, algunos pensamientos, algunas definiciones, para poder contrastar qué es la fe y qué son las obras. La fe salva. La fe que viene de Dios salva. Las obras certifican la salvación. La fe significa confiar en Dios. Las obras significan honrar a Dios. La fe es la parte inmaterial de nuestra relación con Dios. Es lo que no se ve. Las obras son la parte material de nuestra relación con Dios. Es lo que se ve. Cuando yo tengo fe, nadie se da cuenta. ¿Entienden? O sea, nadie se da cuenta de mi fe, a menos que yo haga algo que manifieste esa fe. Esas son las obras. Sin fe no podemos ser salvos. Sin obras no podemos ser santos. Sin fe no tenemos esperanza. Sin obras no damos esperanza. Sin fe nuestra vida no tiene futuro. Porque sin fe estamos perdidos. Pero sin obras nuestra vida no tiene presente. Y hay un gran abismo que se ha creado entre el pasado, el momento donde
fuimos hallados por el Señor y el futuro donde estaremos en su presencia con Él, ese gran abismo es el presente, donde la gente vive o de manera legalista, fría, colocando su fe en una cajita, guardada en un rincón, o de una manera alocada, viviendo liberalmente, sin Dios, aunque dice que creen en Dios y esperan un día llegar al cielo. La gran verdad es que este presente es un tiempo donde nosotros tenemos que guardar para que la fe sea una realidad hoy. Y cuando este día de hoy termine, mañana comienza un nuevo hoy y ese día sea nuestra fe una realidad por medio de la vida que podemos vivir delante del Señor. Por la fe recibo la gracia de Dios. Por las obras manifiesto la gracia de Dios. Así que obras, fe, es algo que van en conjunto y las obras son la consecuencia de la fe genuina, de la fe salvadora, van en conjunto, pero básicamente esto hace que nuestra fe sea una fe no cuadrada, no cerrada, no estática, no cosa del pasado, sino una fe dinámica que tiene un movimiento permanente, especialmente en el día presente, extendiéndose hacia el futuro, el día en que estaremos con el Señor. Pensando en esto, que quizás ya los enloquecía todo y todos dicen, ¿para dónde vamos? Vamos a ir a 2 Pedro capítulo 1. Segunda carta de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 15. 2 Pedro 1, 3 al 15. La versión Reina Valera 1960 le coloca un título a esa porción que se llama Partícipes de la naturaleza divina. 2 Pedro 1, 3 al 15, dice así: como todas las cosas, y presten atención a esa frase, todas las cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo esto es una introducción a lo que viene ahora, porque hay un punto y coma. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, por todo lo que leímos antes, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahí viene de vuelta la frasecita, ¿no? Porque si estas cosas, relacionadas con todas las cosas del versículo 3, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo, dice Pedro, no dejaré de recordaros siempre que estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por eso estoy acá esta noche, para que ustedes tengan memoria de estas cosas. Amén. Porque Pedro lo dijo. Gloria a Dios. Entonces, vengo de parte del apóstol Pedro para recordarles estas cosas. Ahora, ¿de qué está hablando Pedro? Porque este es el gran tema. ¿De qué está hablando Pedro? Bueno, en primer lugar tenemos que encontrar que versículos 3 y 4, él coloca un fundamento sobre el cual él va a colocar la base de lo que es la vida cristiana. Y estas cosas de las cuales él habla son las que hacen y enriquecen a la vida cristiana y hacen que la vida cristiana sea una vida real, genuina, dinámica y efectiva, con una fe manifestada en la práctica concreta. No una vida de teoría, sino una vida de realidad.
Y el fundamento lo coloca en esos versículos 3 y 4, donde en primer lugar habla de una convicción. Y esa convicción que nosotros tenemos que tener es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto es algo que tenés que saber. Si estás en Cristo, tenés que saber que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Y esto es maravilloso. Amén. ¿Qué son todas estas cosas? Bueno, el cristiano genuino tiene la seguridad de la salvación y por causa de ello va a perseverar y va a crecer. ¿Por qué? Porque ha recibido todo lo que necesita para sostener la vida eterna mediante el poder de Cristo. O sea, la vida cristiana es una vida que cuando yo creí en Cristo y el Señor implantó fe en mí, no solamente implantó la fe salvadora, sino que su gracia transformó mi vida para que sea una vida absolutamente nueva y diferente. Yo no tengo que ir a volver a revolver en el tacho de basura de mi antigua vida para ver si encuentro algo positivo ahí. Porque ya Cristo, en el momento que Él me ha dado la fe, me ha dado una nueva vida absolutamente nueva, con todo lo que yo necesito para vivirla. No es que me dio un poquito de su Espíritu, no es que me dio un poquito de su gracia, no es que me dio un poquito de su poder. Al contrario, me dio todo. Sí, Señor. Y cuando dice todo, es todo. Entonces por eso él habla de todas las cosas. Y esta es la seguridad que yo tengo que tener. Muchas ocasiones la gente lucha con el tema de la seguridad de su salvación. La salvación está asegurada no porque yo sea genial, porque no lo soy, porque soy un pecador muerto, irremediablemente perdido, sino por la gracia de Dios. La salvación depende de la gracia de Dios. Si dependiera de mí, sabemos que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Una vida espiritual victoriosa no depende de mí. La historia de Hudson Taylor, que fue un misionero, siervo de Dios, al interior de la China, es una historia bien interesante. Hudson Taylor era un hombre con muy mal carácter. Él motivó a unas 1000 personas para ser misioneros a China, en una época donde era muy difícil y bueno, pasaron muchas cosas. Y ese ministerio era absolutamente por fe. La gente se iba sin pedir nada, confiando en la provisión de Dios. Y también se iban con una motivación de no vivir como ingleses o extranjeros en China, sino vivir como chinos en China para ganar a los chinos. Era un gran desafío que ellos tenían. Por eso era la misión al interior de China, al lugar incómodo, no a las costas donde vivían todos cómodos, practicando una vida tipo inglés y acercándose cada tanto a predicar el evangelio a los chinos y después volver a sus lugares cómodos a tomar su té de las 5 de la tarde. Ahora, Hudson Taylor tenía muy mal carácter y ese mal carácter hacía que se peleara con todo el mundo. Y un día descubrió cuál era el secreto espiritual. El secreto espiritual de Hudson Taylor era básicamente redescubrir Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. La gran realidad es que cuando yo pienso que el Señor es la vid, el Padre es el labrador y mi rol es simplemente ser un sarmiento, una ramita del árbol para que de mí salga fruto, y que si yo me separo del árbol no soy nada más que una hoja seca o un palito seco, y que si tengo vida es solamente si esa vida viene de la misma vid y de la savia de la vid. Y cuando yo entiendo eso me doy cuenta que el rol que me ha dado a mí es ser simplemente un pámpano, no soy nada más, soy algo que estoy para dar fruto y después desaparezco, pero la realidad es que la gloria es de la vid, la fortaleza es de la vida está en la vid. Entonces, ¿qué es lo que entendió Hudson Taylor? Es que él no podía hacer nada, tenía que dejar de ser Hudson Taylor para ser un hombre de Dios. Gloria a Dios. Y tenía que absorber del fruto de la vid para que Dios hiciera algo a través suyo. Ahora, básicamente nosotros tenemos que entender lo mismo, tenemos que tener esa misma convicción. Todas las cosas nos han sido dadas por medio del Espíritu Santo, de su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida misma, pero todas las cosas que pertenecen también a la piedad.
¿Qué significa la palabra piedad en este texto? La palabra piedad significa ser piadoso, vivir con reverencia, lealtad y obediencia hacia Dios. Pedro quiere dar a entender que el creyente genuino no debe pedirle a Dios algo más, como si le faltara algo necesario para sustentar su crecimiento, fortaleza y perseverancia para volverse piadoso, porque ya tiene todos los recursos espirituales que manifiestan, sustentan y perfeccionan la vida que agrada a Dios. Esto lo escribió John MacArthur. Nosotros no tenemos que pedirle a Dios algo más. Amén. Nosotros ya tenemos todo. En Cristo tengo todo. No hay nada que me falte, dice una canción bastante conocida de tipo folclórico cristiano, ¿no? Tenemos todo. Pero el gran problema es que nosotros vivimos inventando a ver qué le podemos agregar a la vida cristiana para que sea una vida cristiana fructífera. ¿Qué le podemos encontrar a la vida cristiana para que sea una vida satisfactoria? Entonces hoy en día la lucha de las iglesias es si podemos agregar y colocar humo y luces de colores, quizá la gente venga. De hecho eso es una lucha real en este tiempo. Si yo puedo agregarle tal o cual cosa, quizás exista algún método devocional nuevo que me permita a mí llegar a descubrir algún tipo de medio para interesarme en Dios. Yo tengo todo. No necesito estar buscando argumentos humanos para ser más santo, porque en Cristo yo tengo la vida y la piedad. Este es el fundamento, esa convicción, pero también no solamente tener convicción va a ser parte del fundamento, sino tener conocimiento claro de qué es lo que Dios quiere hacer. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Dice, estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. ¿De qué manera? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La palabra conocimiento es una palabra clave en 2 Pedro. Se repite en el versículo 2, versículo 5, versículo 6, versículo 8, capítulo 2, versículo 20, 3:18. Siempre el concepto de conocimiento tiene que ver con un conocimiento íntimo, nunca un conocimiento superficial. En la Biblia el concepto conocimiento es tan profundo que aún se aplica a la intimidad de la relación de la pareja. Y dice, yo he llegado a recibir esta vida y piedad y todas las cosas que vienen de la vida y la piedad mediante el conocimiento del que me llamó a su gloria y excelencia. Esto significa a través de una relación profunda, estrecha, genuina, personal con Cristo. Ahora Mateo capítulo 7, 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? Según Mateo 7, 21. ¿Se acuerda alguno de lo que dice ese texto? ¿Quieren que lo leamos? Lo leemos para que no se dude. Mateo capítulo 7, versículo 21, guardando ahí 2 Pedro, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién puede hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? Nadie, excepto aquel que bebe del fruto de la vid. Nadie, excepto aquel que tiene un conocimiento íntimo, profundo, real con el Señor. Nadie, excepto aquel que conoce al Señor de primera mano y aquel que ha recibido la fe que viene por la gracia salvadora para que manifieste a través de su vida una vida redimida. Entonces tenemos que entender estos conceptos, porque son el fundamento de estas cosas que hacen la diferencia. Pero también dice el texto así en el versículo 4, por medio de las cuales, o sea, nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículos 3 y 4 son una sola frase para introducir un texto, para introducir un concepto, para mostrarnos cómo se viven estas cosas de las cuales está hablando el apóstol Pedro. Ahora, toda esa introducción es larga y parece compleja, pero básicamente está hablando de tener un conocimiento profundo con el Señor, tener una convicción profunda de su obra,
y también tener una conversión completa y genuina. Cuando dice participantes de la naturaleza divina, es algo que solamente Dios puede hacer. Él nos ha hecho nacer de nuevo. Él nos ha transformado en nuevas criaturas, hemos nacido de lo alto, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es imposible para aquel que es simplemente un religioso, porque el que es un religioso no conoce a Dios. Si a mí me dicen, vamos a hacer algo entretenido el domingo, bueno, si soy simplemente un religioso, pienso en montones de opciones para hacer algo entretenido. Hacer un asado, ir a jugar al fútbol, ir a ver una película, ir a ver un partido de fútbol, qué sé yo, cualquier cosa. O sea, tenemos millones de opciones para agarrar y hacer cosas entretenidas. No venimos a entretenernos a la iglesia. Amén. Ahora, algunas personas dicen, bueno, no tengo nada que hacer, voy a ir a la iglesia. Y algunas personas se toman el hábito de ir a la iglesia porque, bueno, creen que está bueno ir a la iglesia el domingo y después del lunes en adelante vivo la vida que se me ocurre vivir. Pero el domingo siguiente iré. Y así iré vez tras vez, las veces que sea necesario, pero simplemente voy por costumbre, porque no tengo otra cosa que hacer, ni tengo otro divertimento. Pero eso va a durar hasta el día que encuentre un divertimento. Porque cuando un día se enganche con alguien que va a fútbol, va a empezar a ir al fútbol con él y se va a olvidar de la iglesia. Porque los religiosos, los que son simplemente creyentes en el exterior, que no tienen convicciones profundas, ni siquiera tienen un proceso de conversión, que no han llegado a ser participantes de la naturaleza divina, que no han nacido de lo alto, que no han nacido de nuevo, su compromiso con Dios dura lo que dura una neblina por la mañana. Se levantó y se fue. Y está lleno de esa gente. Algunos escalan, llegan a ocupar incluso cargos, algunos hasta llegan a ganar dinero por causa de la fe. Está lleno de eso, pero cuando dejen de ganar dinero se van a ir. Así de simple. La gran verdad es que nosotros tenemos que darnos cuenta que si estas cosas son reales en nosotros, va a ser porque yo he conocido a Cristo de tal manera que lo conozco profundamente, con una relación íntima, genuina, y eso ha transformado mi ser de raíz, de tal manera que soy participante de esa naturaleza divina, lo cual viene por el oír la palabra de Dios, lo cual viene por medio del Espíritu Santo, y lo cual implica que el Espíritu Santo mora en mi propio ser. Hay un montón de textos que podría haber, pero nos iría la noche tocando este tema, porque es un tema amplísimo. Ahora, una vez que yo tengo este fundamento, que entiendo esto, Pedro comienza a decir, ok, ¿ahora entendieron de qué estoy hablando? Bueno, ahora quiero que ustedes hagan algo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo añadir. Ahora, Pedro nos llama a un compromiso. Él nos va a explicar cómo funciona la vida cristiana. Pero la vida cristiana viene de una base, de un fundamento. Dios es real en mi vida, Dios me ha transformado, he llegado a tener en Cristo todo lo que necesito para la vida cristiana. Ahora que entiendo eso, que soy una nueva criatura, lo voy a poner en funcionamiento. Pero ¿cómo lo pongo en funcionamiento? Con un compromiso. Dice, ustedes también pongan toda diligencia. Pongan toda diligencia. La vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse como es debido. Esto es una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Te lo repito, la vida cristiana no se vive para honra de Dios sin esforzarse uno como es debido. Quiero decirte una cosa, podés tener 1 y 100 Biblias en tu casa. Lo que quieras. Podés tener una biblioteca de miles de libros. Podés tener todo el tiempo del mundo. ¿Entendés? O sea, todos nosotros lo sabemos muy bien. La Biblia no se lee sola. No se lee sola. Las oraciones Dios no las hace por nosotros. Los actos de misericordia hacia los demás que nos corresponden hacer a nosotros, no los puede hacer otro. Nosotros podemos agarrar y decir, bueno, pero mirá, hay que, qué sé yo, hay que hacer X cosas, lo que sea, preparar la alabanza, limpiar el templo,
salir a repartir literatura, invitar a la gente, visitar a las personas en necesidad, ir a los hospitales, orar por los perdidos, orar por los necesitados. O sea, la lista de cosas para hacer es larguísima. Bueno, por la gracia de Dios, Dios va a mandar a alguien que lo haga. Amén. Sí, Dios manda a alguien, pero lo que vos tenés que hacer no lo puede hacer otra persona. Ustedes me están escuchando a mí hoy y yo te puedo decir una cosa. Ustedes no conocen a mis vecinos, no conocen a mis parientes, no conocen a la gente que yo conozco. Ustedes no son responsables por lo que yo tengo que hacer. Ustedes no tienen mi biblioteca, ustedes no tienen mis cosas, ustedes no tienen mis elementos, ustedes no tienen las oportunidades que yo tengo. Entonces ustedes no son responsables por lo que yo soy responsable. De la misma manera, yo no conozco a tu gente, no conozco tus materiales, no conozco tus libros, no tengo tu Biblia. Lo que vos tenés es tuyo. Yo no puedo hacer por vos lo que vos tenés que hacer delante de Dios y vos no podés hacer por mí lo que yo tengo que hacer delante de Dios. Por eso dice, ustedes, vosotros, pongan toda diligencia por esto mismo y añadan. Y empieza a hablar de este concepto de esforzarse. El cristiano tiene responsabilidad de practicar la disciplina en todos los aspectos de su vida para rendir al máximo en todo lo que Dios ha hecho por él. El propósito del ministerio del apóstol Pablo era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y ese era un propósito. Él tenía ese deseo de que cada hombre que él se acercaba y le predicaba el Evangelio llegara a un modelo tal de vida que mostrara madurez en Cristo. Bárbaro. Ahora, podemos sentarnos y estudiar la palabra de Dios con el mismo apóstol Pablo, y el mismo apóstol Pablo nos puede dar un montón de enseñanza para que nosotros podamos saber cómo podemos ser maduros en Cristo. ¿Ok? Pero podemos ser euticos y quedarnos dormidos en medio del mensaje y caernos de allá desde el segundo o tercer piso. Y que no sirva para nada, y nos entró por una oreja y nos salió por la otra. Pobre Eutico le dio un palo, pero se durmió en medio del sermón. ¿Ustedes se acuerdan de la historia? ¿Sí? Entonces puede ser que tuviéramos al mismo apóstol Pablo hablándonos, al mismo apóstol Pedro. Pero si yo no hago lo que me corresponde a mí, y yo no soy responsable, por más que tenga toda la palabra de Dios procurando que yo sea una persona madura, yo no lo voy a hacer. Si no entiendo que la vida con Cristo es una vida que tiene que ver con el hoy, con cosas concretas. Ahora, ¿qué son todas estas cosas de las que habla el apóstol Pedro e insiste tanto en este pasaje? Dice, añadan. Y nos va a decir qué son las cosas que tenemos que añadir a nuestra fe. El concepto de añadir es dar abundancia, dar generosidad. Tu vida tiene que ser una vida rebosante de estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas ya se te fueron dadas en Cristo. No son cosas nuevas. No son cosas que vos tenés que agarrar y agregar a tu vida. Ya están en tu vida, las tenés que empezar a vivir. Dice, añadí a tu fe virtud. Esto habla de tener un carácter. La palabra virtud es la habilidad que da Dios para realizar actos heroicos. Esto es increíble. Los virtuosos, en el idioma griego, eran los héroes. Este mundo necesita héroes. Bueno, ustedes me van a decir, bueno, por eso hacen tantas películas de Batman, de Superman, de los Vengadores. No, no necesita tipo encapuchado que anden por ahí. ¿Entienden? Hace un tiempo había salido por Zona Sur el Capitán Mengano, que era un loco que se iba a ligar un palazo algún día, ¿no? Por la cabeza. Dios no necesita encapuchado, no estamos hablando de ese tipo de héroes. Dios lo que está buscando hoy en día, y este mundo necesita, son personas que se pongan en la brecha. Que digan, acá estoy. En algunos casos van a tomar la cruz, porque son sus discípulos, y la cruz va a ser una realidad. En el Medio Oriente nuestros hermanos sufren la fe, de tal manera que aún en el día de hoy los crucifican por la fe. Y cuando no llegan a crucificarlos, en algunos casos los encarcelan y abusan de ellos, porque es un castigo para los cristianos ser abusados en la cárcel. Porque dentro del contexto musulmán, lo peor que le podés hacer a un hombre es abusar de él. Y lo hacen a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ni te imagines. En el Medio Oriente sufren la fe. Nosotros vivimos en un mundo occidental, cómodo,
donde ser cristianos es algo que no implica ningún tipo de compromiso. Podemos venir con nuestra Biblia abiertamente y lo único que va a pasar es que quizás alguna persona se burle de nosotros o nos haga algún chiste o algo por el estilo, pero no nos tiran piedras, no nos buscan para matarnos. No damos la vida por Cristo. Pero Dios sigue necesitando a ellos, que estén dispuestos a dar su vida si es necesario. Y eso es la virtud. Ahora, tratá de entender esto. Cuando dice que añadas a la fe virtud, no está hablando del concepto de añadir a la fe una actitud que haga que yo soy una persona honesta, responsable. Es más que eso. Está hablando de un carácter tal que yo me transformo en una persona absolutamente distinta a las personas que hay en este mundo. Buenas personas hay muchos, honestos hay muchos, aún entre los incrédulos. Pero verdaderos virtuosos hay pocos. Personas que marquen una diferencia, hay pocos en este mundo. Y Dios lo que está buscando son ese tipo de personas. Dice, añadí a tu fe virtud, y está hablando de tener un carácter. La virtud que se manifiesta en la vida práctica implica tener una energía moral para producir obras excelentes. Ahora, tratad de entender este concepto. Esto no es algo que yo tengo que sacar de la nada. Esto es algo que ya está. Por medio de la obra del Espíritu Santo, cuando yo he sido transformado en una nueva criatura, ya con la salvación vino el paquete que incluye la virtud. Si yo no soy una persona distinta en este mundo, porque yo estoy obviando algo que Dios ya quiere hacer en mi vida. Entonces tu fe no puede quedar en simplemente he creído así en el pasado, sino que Dios me habla de que yo tengo que tener un carácter sólido en el día de hoy. De tal manera que las personas me vean y digan, ahí va un cristiano. Ahí va un cristiano. Siempre recuerdo la historia de ese predicador que se llamaba John Peyton. Él era un hombre que predicó en las tribus salvajes de las Nuevas Hébridas. Y él era un hombre que predicó en medio de caníbales, en el tiempo de muchísimo riesgo, ¿no? En lugares que ahí no te mataban, te comían directamente. Y él llevó el Evangelio en lugares muy inhóspitos. Pero él escribió algo acerca de su papá. Dice, en un momento de su biografía, dice, yo he estado en lugares impresionantes. He estado en grandes catedrales, en grandes templos. Lugares que son majestuosos. Pero nunca he sentido la presencia de Dios tan palpable como aquella pequeña choza de barro, cuando mi papá se ponía de rodillas y oraba por cada uno de nosotros y nos encomendaba a la gracia de Dios. Y él decía, mi padre anduvo con Dios, ¿cómo no voy a andar yo también? Ese es un héroe, eso es virtud. Cuando las personas observan nuestra vida y dicen, realmente este es alguien distinto, un carácter comprometido con Dios. Pero dice que a la virtud hay que agregarle conocimiento, y ya no está hablando del conocimiento de conocer al Señor, de tener esa relación íntima con Él, sino que está hablando de un conocimiento de comprensión. Yo tengo que agregarle carácter y tengo que agregarle comprensión a mi vida, y se refiere al entendimiento y a la sabiduría que viene como resultado de comprender y aplicar bien la verdad. ¿Quién es sabio? ¿Sabio es el que conoce? No, sabio es el que conoce y pone en práctica. Porque si uno conoce conceptos simplemente, no es suficiente. Vos podés pasar por una escuela técnica y aprender un montón de principios respecto a lo que se te ocurra del aspecto técnico, pero si nunca ponés la mano en la grasa y ponés las manos ahí en los fierros y trabajás, nunca te vas a transformar en un mecánico. Y yo puedo saber dónde va esto, dónde va lo otro, dónde va aquello, porque lo he visto en un plano, pero en un momento todo eso que es simplemente conocimiento va a ser algo muy oscuro en mi vida, va a ser algo muy, muy difícil de entender, porque es simplemente conocimiento. Pero cuando meto la mano en el motor, ahí me transformo en un mecánico. Como cristianos, nosotros muchas veces tenemos la cabeza llena de conceptos. Y esos conceptos no bajan a la vida práctica.
Entonces una comprensión real, un conocimiento real, es el conocimiento que trae la sabiduría. Esta es la búsqueda de la verdad de Dios en la palabra de Dios, con el propósito de aplicar la verdad de Dios, la palabra de Dios, a la vida cotidiana para que esto sea una realidad. Es tan simple como eso. Donde estoy, soy un cristiano. No soy un cristiano el domingo a la noche, 2 o 3 horas, y después soy otra cosa. Soy un cristiano todo el tiempo. Y trato de conocer más y comprender más para ser un mejor cristiano. Y cada cosa que voy conociendo la voy aplicando. No necesito que me anden persiguiendo. La aplico porque entiendo que esto es bueno para mí, para mi vida, para hacer algo distinto. Dice, agregar tu fe virtud. Agregar la virtud conocimiento. Agregar al conocimiento dominio propio. Y dominio propio da la idea de tener una contención. Es decir, dominio propio literalmente es contenerse. Era la característica de los atletas que se disciplinaban a sí mismos. El cristiano debe contener por propia iniciativa su propia carne, sus pasiones y sus deseos en vez de dejarse de controlar por ellos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, dice, yo no voy a correr ahí haciendo zigzag en la vida, como la aventura, sino que voy a sujetar mi cuerpo, lo voy a poner en servidumbre. ¿Por qué? Porque nosotros corremos el riesgo de transformarnos en el peor tipo de sacrificio, que es el sacrificio vivo que se escapa del altar. Él no llama a ser sacrificio vivo, pero que se mantengan en el altar. El problema del sacrificio vivo es que vos agarraste un corderito vivo, lo pusiste sobre el altar y el cordero pegó un salto y se fue. Y nosotros, si somos sacrificio vivo, muy rápido podemos agarrar, dejar el altar y nos vamos. Dios quiere que sea un sacrificio vivo que se queda en el altar. Y que se entrega al punto de decir, yo realmente estoy acá entregado como si estuviera con Cristo crucificado. No estoy crucificado, estoy vivo, pero vivo para Dios. Y de eso se trata. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Son estas cosas que hacen la vida cristiana. ¿Entienden? Yo tengo que tener el compromiso de añadir a mi fe estas cosas. La virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia. Y la palabra paciencia se refiere a la perseverancia, se refiere a la resistencia para hacer lo que es correcto sin ceder a la tentación o la prueba. La paciencia es el poder para mantenerse firme sin dar el brazo a torcer. Es la virtud que permite soportar, no solo con resignación, sino por la motivación de una esperanza viva. La paciencia es lo que permite corregir mi vida vez tras vez para volver vez tras vez al camino, para no escaparse de él. ¿Cómo explica alguien la paciencia? Lo explica por medio de una carrera, de una maratón. O sea, yo puedo correr una maratón y puedo ser el mejor corredor del mundo, ¿sí? Y estoy seguro que voy a ganar. Y estoy seguro que me voy a llevar la medalla de oro. Ahora, porque soy el mejor corredor del mundo, ¿puedo pasar por el lugar donde entrega la medalla y decir, entréguenme la medalla porque voy a ganar? ¿Sí o no? No. ¿Qué me van a decir? Vas a correr. Entonces, yo sé que soy el mejor, sé que puedo ganar, pero tengo que esperar 2 horas y algo, corriendo, hasta que me llega el momento de recibir la medalla. Pero ¿cómo espero la medalla? Corriendo. ¿Cómo recibo el premio? Corriendo. Y la paciencia tiene que ver con eso. La paciencia nunca es algo que yo me siento a esperar los frutos de la vida cristiana sentado mirando a ver qué va a traer Dios desde el cielo, sino es algo que se hace practicando, viviendo la vida cristiana. Por eso el apóstol Pablo decía que golpeaba su cuerpo, lo ponía en servidumbre. Por eso el apóstol Pablo hablaba de que él corría la carrera, que se tendía hacia la meta. Está hablando de ese concepto y voy corrigiendo mi vida a la realidad de poder cumplir la carrera con perseverancia. Dominio propio, paciencia, que implica perseverancia en este concepto. Y dice a la paciencia, piedad. Ahora la Biblia me dice, y el apóstol Pedro lo dice, que la piedad me ha sido dada ya por medio de la obra de Cristo. Pero me dice que yo tengo que agregarle a la paciencia piedad, y en este sentido tengo que crecer en la fe. No en aquella fe que se quedó, sino que a pesar de que ya tengo la piedad de Cristo, tengo que vivir en reverencia, en lealtad y en obediencia a Dios.
Yo no tengo que esperar algo más o algo extraño para ser piadoso. Tengo que ser piadoso porque ese es mi estilo de vida, porque eso es lo que soy. Cuando soy un cristiano, soy una persona santa, piadosa, porque ya tengo todos los recursos que vienen con la salvación para ser este tipo de persona. Y eso es algo que tengo que entender. A la paciencia le agrego piedad. Agregar piedad implica que realmente estoy creciendo cada día en mi fe. Que no me quedo en la idea de que un día Dios me salvó y me hizo una nueva criatura, sino que realmente estoy siendo una nueva criatura hoy. Si vos pudieras evaluar tu vida cristiana con respecto a un año atrás, 2 años atrás, 5 años atrás, y si fueras muy frío, muy directo, muy objetivo en cuanto a esa evaluación, ¿qué dirías? ¿Creciste espiritualmente o estás estancado espiritualmente? La Biblia me dice que a la salvación, a la fe, le tengo que agregar más de aquello que ya viene con la salvación, que es la piedad. Tengo que crecer. Pero no solamente piedad. Dice que a la piedad tengo que agregarle ¿qué cosa? Afecto fraternal. Y el afecto fraternal es predisposición al sacrificio mutuo. Dice ahí en 1 Juan capítulo 4, versículo 20, que el que ama a Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el que ama a Dios? Amar también a su hermano. Amén. Por lo tanto, algo que me manda a vivir dentro de estas cosas de la vida cristiana es tener una vida de comunión, empezar a vivir en comunión con mis hermanos. Dios nunca nos salvó para que seamos islas encerradas en nuestras propias cuestiones, sino que la vida cristiana es algo para vivir en comunidad con otros cristianos. El día viernes tuvimos una charla con una parejita muy linda que se van a casar pero que están lejos del Señor. Entonces ellos quieren casarse, quieren hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a una pareja que están lejos del Señor y que quieren hacer las cosas bien? Bueno, hay que congregarse. No hay otra. Vos vas a poder hacer las cosas bien si empezás a congregarte ahora que sos novio, para que el día que te casás podés hacer las cosas bien porque estás ya congregándote, te va a hacer bien. Ahora, nosotros necesitamos de esta comunión unos con otros. No somos islas. La iglesia existe como una idea de Dios maravillosa para poder, en un concepto de cuerpo, de familia, de comunión unos con otros, transformar esto que somos los cristianos en una fuerza poderosa. Miren, yo no sé cuántos boxeadores ustedes han visto peleando, ¿no? Pero yo no he visto boxeadores peleando con las manos así abiertas, ¿no? ¿Cómo pelean los boxeadores? Con el cerrado. Con el puño cerrado. ¿Por qué? Si yo te peleo así, yo lo agarro. Sale más fuerte. Obviamente, esto es un concepto básico. La unidad hace la fuerza. Si yo estoy peleándole con los 5 dedos, lo voy a hacer rajuñando todo, como hizo Gallardo con un jugador de Boca una vez, ¿se acuerdan, no? Pero no lo voy a voltear. Pero si nosotros queremos dar un golpe en este mundo, realmente marcar una diferencia y formar una iglesia fuerte, vas a sabiendo esto, que esta no es la iglesia del pastor Espinosa. Amén, amén. Primero que la iglesia del Señor. Amén. ¿Sí? Pero es la iglesia del cuerpo de Cristo que se congrega en este lugar. Amén. Y no es porque haya un hombre o 2 hombres providenciales o 3 hombres providenciales que la iglesia va a ser una iglesia buena. No existe eso. La iglesia debe preocuparse que el Señor sea primero. Después quien es segundo no importa. Pero el grupo en total hacen la iglesia y es como un ejército fuerte que va a marcar una diferencia y va a dar un golpe real. Por eso dice que a la piedad le tengo que agregar afecto fraternal. Y al afecto fraternal le tengo que agregar amor. Y este es un concepto bien interesante. La palabra amor en este contexto es darle prioridad al bien espiritual de los demás. Es como dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Que tengo que estimar a los demás como superiores a mí mismo. Amar desde el ámbito de la compasión hacia otros. Yo tengo comunión, pero también tengo compasión por los demás. Los amo al punto de entender que necesitan mi compasión, mis hermanos. Porque muchos de ellos fallan, porque muchos de ellos pecan, porque muchos de ellos son inadecuados, pero Dios los ama, al punto de que su Hijo Jesucristo dio su vida por mis hermanos,
y yo tengo que estar dispuesto también a amarlos con esa misma compasión. Ahora, fíjense que la lista termina con amor. Empieza que a la fe le tengo que añadir virtud, y termina con amor. Y el fruto del Espíritu comienza con amor. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, piensen que todas estas cosas unidas hacen la vida cristiana. Si yo tomo estas cosas, por ejemplo el fruto del Espíritu, y digo, esto es lo que es la vida cristiana, esto es el carácter de Cristo, este es el hombre perfecto del cual habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, aquel que manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ese es Cristo vivo, real en la tierra, y le pongo lo contrario. ¿Qué pasa cuando no hay amor? Hay odio, hay rencor, no hay fe, obviamente. ¿Qué pasa cuando no hay gozo? Tristeza, amargura. ¿Qué pasa cuando no hay paz? Conflicto, guerra. Es fácil observar la vida de las personas que están bien espiritualmente y las que están mal espiritualmente. Una persona que está mal espiritualmente no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz. Ni que hablar de bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fidelidad y todo lo que se te ocurra. O sea, ni hablar de estas cosas, no hablar de ser una persona virtuosa, no hablar de afecto fraternal, no hablar de nada de eso. Pero cuando nosotros entendemos que hemos sido salvos por Cristo y empezamos a añadir a nuestra fe estas cosas, algo pasa, nuestra vida se transforma en una vida cristiana que marca una diferencia, y ahí viene el fruto. Versículos 8 al 11 nos habla de ese fruto. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice, ok, ¿se acuerdan que hablamos del conocimiento de Cristo? Bárbaro. Ahora que tenés el conocimiento de Cristo, andás sabiendo esto. Conocimiento vacío solamente no sirve para nada. No podés ser ocioso en cuanto al conocimiento de Cristo. Ese conocimiento de Cristo tiene que ser transformador. Dice, si estas cosas están en vos, andás sabiendo que ese conocimiento de Cristo va a ser una realidad transformadora en tu vida. Y no vas a faltarte el fruto, no vas a ser ocioso. Y en este sentido la palabra ocioso es la palabra estéril. No vas a ser estéril, no vas a ser inactivo, no vas a ser indolente, no vas a ser inútil. No vas a ser sin fruto, que es improductivo. Si estas cosas están presentes en la vida de un creyente, nunca ese creyente va a ser una persona superficial. ¿Por qué? Porque está manifestando la naturaleza divina en su propia vida. Esa es la certeza que tenemos que tener. Que en Cristo hay fruto. Y esa vida cristiana entregada a la mano de Dios produce una vida genuina. Y esto no termina nunca. Pero dice que el que no tiene estas cosas, y ya sabemos de qué cosas está hablando, tiene la vista muy corta. Y más aún, dice, más que tener la vista corta, es ciego. Y se olvidó de la purificación de sus pecados. Y cuando habla de ciego, está hablando de un profesante. Porque un profesante es una persona que carece de estas cosas. Esta persona se ha olvidado todas las bendiciones de los versículos 3 y 4, y porque no practica estas cosas va a ser una persona que vive en duda, y podemos estar muy inseguros acerca de la sinceridad de la profesión de su fe. Por eso dice, el mismo versículos de 8 al 11, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. El creyente que procura estas cosas, gracias al fruto espiritual que éstas producen, se garantiza a sí mismo que es salvo. No tiene que preguntarse si soy salvo, sino que las obras que manifiesto muestran a mi propia vida que soy salvo, y dice, no vas a caer jamás. Puedes estar seguro que si estás en estas cosas no vas a caer jamás. Fruto. Ahora, para terminar, los últimos versículos 12 al 15, dice el apóstol Pedro, por esto, yo no dejaré de recordarlo siempre. ¿Qué cosa? Estas cosas. Dice, yo nunca voy a dejar de recordarle esto, aunque ustedes lo sepan. Y tenés que entender cuál es la finalidad del apóstol Pedro en este mensaje. La finalidad del apóstol Pedro es que entendamos que la salvación, la vida cristiana, no es algo conceptual, sino que es algo esencialmente práctico.
Y dice, yo nunca voy a dejar de trabajar sobre este asunto, de recordarles esto. Este es mi objetivo, que ustedes entiendan esto. Mi fundamento es que ustedes sepan que por la obra del Espíritu Santo ha sido partícipe de la naturaleza divina. Pero mi propósito final es que ustedes lo recuerden, lo entiendan y les quede claro que la vida cristiana no es un concepto, sino es algo para ser vivido. Pero después dice, tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Él tenía la idea de que debía comprometerlos a ellos para que vivan de esa manera. Y dice, mientras esté en el cuerpo, mi tarea va a ser despertarlos con esta amonestación. Dice, ya pronto estoy para irme. De acuerdo al Señor dijo de mí, seguramente muy pronto voy a morir. Y la tradición dice que Pedro fue crucificado, cabeza abajo, porque él lo pidió así. Y que el Señor lo había anticipado allí en Juan capítulo 21, que él iba a morir de esa manera, de una manera siendo crucificado, llevado a la cruz. Pero la gran realidad es que aunque él muriera, él tenía una razón de ser en su vida. Recordarles hasta el último momento de su vida a sus hermanos que esta es la forma de vivir, que la salvación no es un concepto, sino que es algo práctico. Pero termina diciendo, confirmando su objetivo, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Esa es la confirmación de qué tan importantes son estas cosas. Hermanos, ¿qué son estas cosas? Estas cosas son vida cristiana práctica. Estas cosas son el hecho de que cuando Dios me salvó, no me salvó para calentar un banco. Cuando Dios me salvó, no me salvó para reclamar bendiciones. Cuando Dios me salvó, no me salvó para llenarme de plata. Cuando Dios me salvó, no me salvó para que un día yo vaya al cielo. Dios no me salvó para ciertos beneficios materiales o para la eternidad. Dios me salvó para hacer algo con mi vida ahora y ya. Porque el paso por esta vida es muy breve. ¿Cuántos años tenés? Algunos son muy jovencitos, otros son más grandes. ¿Cuántos años te quedan? Ninguno sabe. Ninguno sabe. ¿Cuántos de estos años que has vivido y cuántos años de los que vivirán cuentan? Realmente cuentan para Dios. ¿Contó el día de hoy? ¿Qué va a pasar esta semana? ¿Será una semana donde se verán héroes de la fe en este mundo, en este lugar, por causa de lo que vivimos aquí? Se va a ver personas con virtud, se va a ver personas con paciencia, perseverantes, se va a ver personas con afecto fraternal, se va a manifestar el amor. O solamente va a haber un grupo de personas que dicen, sí, tengo fe, soy cristiano, me congrego en una iglesia, y no pasa nada más. El apóstol Pedro dice, yo me voy a preocupar por recordarle aunque yo no esté, y ahí está, lo dejó marcado, y hoy vine de parte del apóstol Pedro a decirle estas cosas, porque el Señor también me las dice a mí. También me las dice a mí. Para terminar, simplemente les cuento una historia. Conocí un hombre extraordinario, se llamaba Rubén Darío, y cuando el pastor contaba la historia de esta jovencita Elena, uno puede recordar muchas personas extraordinarias también. Rubén Darío nació con una enfermedad degenerativa. Por causa de esa enfermedad degenerativa, él tenía muchos problemas, de tal manera que si vos lo tocabas la piel era como goma. Era muy raro. Pero no solamente la piel era como goma, sino que era lisiado de ambas piernas, con muchas limitaciones, muy débil, muy frágil. Si vos lo apretabas, él se llenaba de moretones, coagulaba más la sangre. Así que si él se caía, por causa de que andaba en la silla de ruedas o que andaba con muletas, si él se caía, normalmente terminaba en un hospital. Rubén Darío quería servir al Señor. Entonces había un problema con él, era una persona lisiada, no tenía una voz fuerte, potente, no era muy claro cuando hablaba por causa de sus limitaciones, aunque tenía mucha inteligencia y sabía mucho de la Biblia.
En la iglesia donde él se congregaba le dijeron, mirá, la verdad es que a la gente no le gusta escuchar personas con prospecto, así que no te podemos dar el púlpito. Pero Rubén Darío, a pesar de todo, quería enseñar, quería predicar. Más aún, Rubén Darío quería ser misionero a los enfermos, a los hospitales. Así que lo encomendamos a Rubén Darío a la obra del Señor como misionero a los hospitales. Y Rubén Darío muchas veces tomaba su silla de ruedas y él usaba unos guantes de arquero, lo cargábamos mucho por eso, porque le ponía los guantes para que no hiciera mal, pero decíamos que iba a atajar los penales. Y él agarraba su sillita de ruedas y salía rumbo al hospital para compartir el Evangelio a personas que en muchas ocasiones estaban mejor que él. Y se caía a veces en el camino, porque fallaba en alguna bajada y terminaba internado en el hospital, compartiendo su fe con aquellos que lo rodeaban. Él había hecho un folleto con sus propias fotos que decía, algún día caminaré. Y en ese folleto él contaba su testimonio de esperanza, de que algún día en el cielo iba a caminar, y ese era su mensaje de esperanza para todas las personas. Pero un día de invierno, mucho frío, un día de la mañana teníamos la escuela dominical, y yo estaba en nuestra iglesia renegando de por qué teníamos la escuela dominical a la mañana. Digo, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué somos así los cristianos? Hace frío, estamos locos, esta historia de agarrar, ¿y por qué tengo que venir acá? Hace frío, poner la estufa, no va a venir nadie, ¿viste? Vos mismo estás diciendo, ¿por qué estamos haciendo esto? Y ahí estaba renegando con el frío, renegando con que iba a venir poca gente, renegando con mi propia idea de haber puesto una reunión en un horario raro en invierno, y todas las ideas que se te ocurren a vos. Cuando salí para afuera a ver si venía alguien, y allá a unas cuadras vi una silueta en el medio de una calle que estaba llena de pozos, y era Rubén Darío con su sillita de rueda, que venía para la escuela dominical porque tenía que enseñar. Porque nuestra iglesia sí podía predicar y sí podía enseñar. Rubén Darío ya está con el Señor, se partió. Vivió una vida corta dentro de lo que es la vida humana, fructífera, en el sentido no de números. No podemos hablar de que tuvo seguidores, cantidad de discípulos, no hablamos de nada de eso. Pero fructífera porque él no dejó un hospital sin visitar. A muchos de esos hospitales fue por su propia mano. Y cuando iba a un hospital no dejaba a un enfermo sin darle una palabra de parte del Señor. En muchas ocasiones absolutamente solo. Y cuando se le dio la oportunidad de enseñar la palabra, fue fiel, aún viniéndose como esa mañana, más de 30 cuadras por el medio de la calle, con su silla de ruedas, porque no tenía plata para un taxi. Mientras nosotros, los creyentes normales, que andamos en dos pies, que tenemos fuerza, que tenemos vigor, renegamos, porque tenemos que servir al Señor. La idea del Señor es que la fe no sea una idea, un concepto, no sea algo del pasado, no sea algo del futuro, sea algo que afecte a nuestro hoy. Y que por causa de esa fe podamos añadir a esa fe tantas cosas que ya están incorporadas en la fe, que la podamos vivir para marcar una diferencia. ¿Te gusta el desafío? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos diste, por tu amor, tu misericordia. Gracias por